Bueno, buenas tardes. Bienvenido al Colegio Médico. Hoy vamos a hacer un encuentro de tres que tenemos programados con un tema que está muy en boga y que fue propiciado por la Comisión del Colegio Médico, juntarnos a charlar de este tema, es suplementación nutricional. En este primer encuentro vamos a hablar de un grupo poblacional específico y en los próximos van a ser dentro de 15 días, en 15 y en 30 días, van a ser suplementación en deportiva y en infanto juvenil. Les agradezco por haber venido. Hoy invitamos a tres referentes en la ciudad del tema y la dinámica va a ser que hagan 15 minutos de exposición los primeros dos disertantes. La nutricionista va a hablar de suplementación específica durante 30 minutos. Después vamos a armar un living con algunos invitados más, con algunas preguntas que tenemos preparadas y lo que empiece a salir de ustedes y de la gente que está viendo online. Así que les voy a presentar el primer disertante. Ella es Natalia Aymar, es especialista en tocoginecología, doctora que se desempeña acá en Río Cuarto, en el hospital y en su consultorio. Eh, Natalia. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, vamos a dar el inicio a la jornada. El tema suplementación nutricional en menopausia, así se llama, pero vamos a hablar de climaterio. ¿Por qué dije climaterio? Bueno, porque es la etapa de la vida de la mujer en la que se produce la transición entre la fase reproductiva y la no reproductiva. Y la menopausia en realidad habla de la fecha de la última menstruación y se conoce en forma retrospectiva, ya que requieren 12 meses consecutivos sin menstruar para hacer su diagnóstico. Y la edad promedio es entre 50 y 51 años. De ahí, bueno, surgen estos conceptos básicos en donde son importantes por la edad y los síntomas que aparecen. Ahí tenemos la menopausia precoz, que aparece en mujeres menores de 40 años. En este caso hay una falla ovárica precoz y una insuficiencia ovárica primaria, en la que existe ahí una pérdida transitoria permanente de la función ovárica que lleva a la menorrea de estas mujeres. La menopausia temprana es cuando ocurre en los 40 a 45 años, ocurre en 5% aproximadamente, y la tardía cuando es más allá de los 55. Este periodo, que se llama periodo de la menopausia, el perimenopausia, es un periodo anterior a la menopausia y un año posterior a la última menstruación. El inicio generalmente es a los 46 años, puede durar 7 años y se basa su diagnóstico en cambios endocrinológicos, biológicos y clínicos. Y la posmenopausia es el periodo posterior a esa menopausia, que bueno, va a depender la edad de cada paciente. La transición a la perimenopausia precede a la menopausia, es decir, a la fecha de última menstruación, y ahí es el inicio de 46. Se lleva un gráfico que se llama Stroke, en donde es un sistema de clasificación para el envejecimiento reproductivo, en donde nosotros podemos valorar esos síntomas de acuerdo al periodo. Bueno, ¿y qué sucede en el climaterio? Hay una declinación gradual y progresiva de esa función ovárica, con la consiguiente disminución de los niveles de estrógeno, progesterona y testosterona. Y esto surge de ahí estos síntomas que los podemos dividir según cómo aparecen en corto o mediano o largo plazo. Los síntomas de corto plazo, bueno, los que más llaman la atención y los que atendemos generalmente en el consultorio son las alteraciones del ciclo, que empiezan una fase de transición temprana, que estos son sangrados abundantes, con ciclos más acortados, puede aparecer anemia y otros síntomas en la mujer, y una fase de transición tardía, que bueno, acá hay una pérdida de la regularidad y ya empiezan a aparecer las amenorreas, es decir, ciclos que se demoran entre 60 a 90 días. Las alteraciones neurovegetativas, y marqué ahí en grande el sofoco, que es importante, pero también en las neurovegetativas está la sudoración, la taquicardia, palpitaciones, parestesias, mareo, muchos síntomas que, bueno, modifican la salud de la mujer. Las alteraciones psicológicas, en donde se destaca la disminución del deseo sexual, nerviosismo, insomnio, irritabilidad, falta de concentración y la famosa niebla mental, que es esa pérdida
transitoria de la memoria. Bueno, los síntomas vasomotores, como dije, el más importante que nos lleva a la consulta, acá como leemos, el 80% de las mujeres tienen este síntoma, puede ser leve, moderado, severo, es un síntoma cardinal, con una sensación de calor que se extiende de la cabeza al cuello, pecho, que muchas veces le decimos sofoco en esclavina, y puede estar acompañado no de sudoración posterior. ¿Es diurno o nocturno? Y cuando se presenta nocturno es cuando se asocia más riesgo cardiovascular y pérdida de masa ósea. Hay factores de riesgo asociados, como la obesidad, la ansiedad o el tabaquismo, que son factores que lo desencadenan. También ambientales, el calor o el tipo de alimentación. El comienzo de este síntoma, bueno, va variando y alcanza su punto máximo en 1 o 2 años después del último periodo menstrual, pero puede durar hasta 7 años. O sea que un síntoma que es bastante molesto y nos trae un efecto dominó de los otros síntomas o riesgos cardiovasculares, por ejemplo. Lo de mediano plazo tenemos el síndrome génito urinario de la menopausia, el que anterior denominábamos la atrofia vulvovaginal, que en realidad son varios signos y síntomas, que todos están referentes a la disminución de estrógeno y de los esteroides sexuales. Esta sintomatología está todo debido a la disminución del estrógeno y clínicamente se hace evidente a los 4 o 5 años, por eso está en mediano plazo, pero es crónico y progresivo, o sea que hay que atenderlo, hay que escucharlo y desterrar ese tabú y hablar sobre la sexualidad para mejorar la calidad de la mujer, la calidad de vida. Otros trastornos dermatológicos son la atrofia de piel y faneras y la aparición de arrugas, caída de cabello, que también estos síntomas y signos hacen pensar en otros diagnósticos diferenciales con otras patologías, por ejemplo la función tiroidea, que es bastante más frecuente en la menopausia. Los síntomas a largo plazo lo encontramos acá con la enfermedad cardiovascular. Bueno, sabemos que en el mundo occidental es la primera causa de muerte. La disminución de estrógeno en la menopausia va a producir un perfil lipídico adverso. Con esto aumenta el colesterol total, aumenta el LDH, aumenta el triglicérido, va a disminuir el HDL. También produce una alteración en el metabolismo de hidrocarbono y aumento del peso corporal con redistribución grasa. Empieza a aparecer esa grasa abdominal que trae aparejado, bueno, todos estos riesgos, hipertensión y mayor trombogénesis, inflamación y alteración del endotelio vascular. Por otro lado, la osteoporosis también es otro riesgo de largo plazo, que se presentan aplastamiento de las vértebras, fractura de cadera y las complicaciones médicas por las internaciones prolongadas con que llevan todas estas complicaciones. Las alteraciones cognitivas es otro de los síntomas de largo plazo, en donde el estrógeno sabemos que protege al sistema nervioso central mediante múltiples mecanismos y entonces su disminución trae el riesgo de la aparición de enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Bueno, cuando hablamos de pruebas hormonales sabemos que la FSH y el estradiol son los principales marcadores, pero bueno, lo dijimos anteriormente que el diagnóstico es más clínico y esto viene solamente a ayudarnos a ese final diagnóstico en donde el FSH va a estar mayor a 40 y el estradiol menor a 20 para una menopausia. Después tenemos otros marcadores, la inhibina B, la antimuleriana, LH, que en realidad no se usan tanto como marcadores de menopausia, pero sí por ahí para en reserva ovárica o transición a la menopausia. Bueno, acá es interesante unos puntos claves en los cambios hormonales del climaterio, como repaso, diciendo que el climaterio es un periodo que transcurre, bueno, como dijimos, desde la declinación de la función ovárica hasta la senilidad, es el cese de la producción de estrógenos
y de péptidos ováricos, y el fin de la etapa reproductiva. Que la menopausia es el cese definitivo de la menstruación y su diagnóstico es retrospectivo, y la edad es a los 50-51 años, la edad promedio. Los síntomas climatéricos, todos estos síntomas tienen que ver con la disminución de las hormonas, y como dijimos, los vasomotores son uno de los síntomas más frecuentes y más importantes de la consulta médica. Todo esto se debe a un agotamiento folicular acelerado, comienza a partir de los 35 años, siendo más marcado a partir de los 37 y 38, con una disminución de la fertilidad. Y el ovario tiene una responsabilidad primaria en el fin de la etapa reproductiva, pero no excluyente. También hay un envejecimiento del eje hipotálamo-hipofisario, que tendría un rol independiente del envejecimiento ovárico en la transición a la menopausia. Otros puntos claves, como dijimos, que la antimuleriana la nombramos más atrás, y la inhibina B, el conteo folicular, son marcadores tempranos de la transición de menopausia. La antimuleriana es más sensible, predice a la transición de la menopausia 3-5 años antes de su inicio, y la FSH, como dijimos anterior, es un marcador ya tardío de esa menopausia, de transición de la menopausia. El ovario posmenopáusico secreta principalmente androstenediona y testosterona. ¿Por qué es importante? Porque el estrógeno generalmente circundante de la menopausia tiene una conversión periférica proveniente de la androstenediona, y en cuanto más que esa conversión es en el tejido celular subcutáneo, y cuanto más tejido graso, hay más conversión, por lo tanto, más patología asociada a una secreción exagerada de estrógeno. Bueno, un poco hablando también de la testosterona, que también sus niveles séricos son similares en la premenopausia y en la posmenopausia, pero puede haber una mayor acción en la posmenopausia, generando un hipersutismo leve. La TSH, que lo nombramos, es la hormona estimulante de la tiroides, presenta niveles más elevados en la posmenopausia, y por lo tanto hay mayor patología tiroidea. Y el cortisol aumenta un 25 un 80%, y se asocia, bueno, a una atrofia del hipocampo con una alteración cognitiva y trastornos del sueño. Todo esto tiene que ver también un poco con el trastorno de los que provoca los sofocos. Los cambios metabólicos también conducen a una insulinoresistencia y favorece el riesgo cardiovascular. Bueno, cuando hablamos en la mujer, en el abordaje de la mujer, en el climaterio, decimos que, bueno, lo que queremos es promover un estilo de vida saludable, detectar esos síntomas y signos en forma temprana para evitar todas las patologías asociadas. Por lo tanto, la visión integral de la mujer va a permitir mejorar la calidad de vida. Los tratamientos en el climaterio es cuando nosotros hablamos de ventana de oportunidad, y si nos vamos más atrás a esa clasificación, nosotros lo que queremos es entrar en esa transición de la menopausia. Ahí nosotros es donde tenemos que actuar para justamente no llegar a esos síntomas de largo plazo. Entonces, bueno, esto se basa con cambio de estilo de vida, que después, bueno, vamos a hablar todo en conjunto, tratamientos hormonales y no hormonales. Algunas pequeñas cosas sobre el tratamiento hormonal, sobre el objetivo del tratamiento hormonal, es aminorar las manifestaciones de la deprivación estrogénica, disminuir el riesgo de las enfermedades asociadas y mejorar la calidad de vida. La decisión terapéutica siempre ahora es individualizada, o sea, no a todas las pacientes se trata, y tampoco, bueno, hemos perdido bastante el miedo a los estrógenos y a la medicación, pero se valora a cada paciente sus factores de riesgo. Pero sí, como premisa tiene que ser menor de 60 años y menor de 10 años de inicio de la menopausia. Las indicaciones actuales de la terapia hormonal de reemplazo principalmente son los síntomas vasomotores, los sofocos, que estos pueden ser moderados a severos. Generalmente los leves tratamos de hacer cambios de estilo de vida, modificar todos aquellos factores de riesgo que hablamos que lo agravan,
y dejarlo solamente el tratamiento para moderados y severos. El síndrome génito-urinario de la menopausia es indicativo y sobre todo con los tratamientos locales. La osteopenia puede ser y siempre en la falla ovárica precoz. Las contraindicaciones absolutas, bueno, hay varias, muchos tienen que ver con más el terreno de la ginecología, los sangrados uterinos anormales o las patologías del útero o las mamas, pero también hay que valorar al paciente en todo y por lo tanto las enfermedades coronarias, las hepatopatías severas o trastornos renales hay que ver antes de evaluarlos para indicarlos o no. En un consenso global, la terapia hormonal de reemplazo podemos decir que es el tratamiento más efectivo para para los síntomas vasomotores. Es eficaz y adecuada para la prevención de fracturas. Podría disminuir las enfermedades coronarias en menores de 60 años y hasta 10 años de la menopausia. Y debemos, como dije anteriormente, preferir la terapia local en pacientes con el síndrome génito urinario. Bueno, en cuanto al miedo, el temor siempre del cáncer de mama atribuible a la terapia hormonal de reemplazo es bajo y si aparece se disminuye al suspender el tratamiento. La vía de administración, bueno, hay muchos medicamentos, pero básicamente para esta charla puse algunas pautas de lo que significa la vía oral y la elección de la vía oral y la no oral. Y vamos a elegir la vía oral en pacientes que presentan colesterol alto, HDL disminuida, hiperandrogenismo o alergias cutáneas. Y vamos a preferir la vía no oral en pacientes que tengan trastornos de absorción o intolerancias digestivas, hipertensión, diabetes, triglicéridos altos, o bueno, alguna alteración a nivel hepático. También vamos a tener en cuenta si la paciente tiene muchos olvidos o no, o preferencia de cada uno. Bueno, en los tratamientos no hormonales, bueno, acá entran las terapias complementarias o alternativas y la farmacología no hormonal, que entran todos los psicofármacos. Entonces, bueno, ya ahí no me desplaye, así que le voy a dejar la terapia complementaria y alternativa a las chicas, a las Nutri, y por supuesto lo que sería la actividad física, también en esto cambio de calidad de vida. La conclusión es que la menopausia es un proceso natural que presenta desafíos únicos para la mujer. Es esencial un enfoque multidisciplinario para la evaluación, diagnóstico y tratamiento, que incluya opciones médicas y cambio en el estilo de vida. Además, el apoyo emocional, eso es muy importante, no lo había mencionado sobre la terapia psicológica, y los conocimientos son clave para promover el envejecimiento saludable y satisfactorio. Bueno. Bueno, les quiero presentar a nuestro segundo disertante. Emiliano Sosa es profesor, licenciado en Educación Física, es docente universitario, además tiene su gimnasio, trabaja en clubes, tiene mucha experiencia, por eso lo invitamos a hablar en el día de hoy. Emiliano. Dale. Bueno, buenas noches, mientras vamos poniendo las diapos. Bueno, qué lindo arrancar después de tan linda exposición de la doctora. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Gracias Claudio, gracias Colegio Médico. Bueno, más que nada, lo que vamos a tratar de dar son recomendaciones prácticas, ¿sí? Antes vamos a aclarar una cuestión que es muy importante. Más allá de estas recomendaciones prácticas basadas en la evidencia, ¿sí? Siempre es mejor hacer actividad física. ¿Está? Nosotros vamos a poner un poquito más específicos, ¿sí? Pero antes que no hacer nada y tener una vida sedentaria y sedentaria, es mejor moverse, siempre, ¿sí? Y luego, a partir de esa actividad física, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo un poquito más aplicado, más sistemático, que en realidad de eso se trata el entrenamiento. Por eso nosotros decimos que los profesionales de educación física somos especialistas en
movimiento y entrenamiento, no en actividad física, porque la actividad física es casi te diría que un derecho de todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a moverse y cualquier cosa que hagamos es actividad física porque no se puede entender nada sin lo físico, sin el cuerpo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es, en base al análisis de la naturaleza de esta condición, ¿sí? De esta fisiología particular, en base a esta población, tratar de ver cuáles serían aquellas recomendaciones más atinadas a esa situación, ¿sí? Bien, ¿en qué nos vamos a centrar básicamente? Primero, en cuáles son los efectos que tiene esta condición fisiológica en dos cuestiones particulares que nos interesan bastante, que es la masa muscular y la funcionalidad que te da esa masa muscular, ¿sí? Porque no es que somos un pedazo, un cacho de músculo caminando, sino que ese músculo te brinda una funcionalidad óptima y si lo perdes, bueno, vas a perder esa funcionalidad motriz, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Porque cuando una señora se cae y se fractura la cadera, en realidad no es que estamos hablando de que, porque le falta músculo, no, sino que por no haber tenido músculo suficiente para controlar, ¿sí? Para tener ese control motor de esa cadera que se desplazó hacia un paso hacia adelante, cae, resbala, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros decimos que es dinapenia, que es la falta de activación o falta de fuerza, que es lo que primero acontece, que es la pérdida de fuerza. Y como vos perdés fuerza y perdés activación, la masa muscular no tiene esa señalética para poder seguir sobreviviendo. Como no se usa, se hipotrofia, se atrofia y se pierde, ¿sí? Entonces, en primera instancia vamos a ver eso y en segunda instancia vamos a ir ya, como quien dice, a los bifes, a ver qué es lo que sería lo más acertado para esta población, ¿sí? Acá tengo el... Sí, acá está. Entonces, ¿cuáles serían los efectos metabólicos? Me voy a mover un poquito así no se aburren tanto. ¿Cuáles serían entonces los efectos metabólicos de esta condición particular? ¿Sí? Principalmente, y como bien dijo la doctora, a partir de este climaterio, de este descenso en la función folicular, por eso no hay que esperar, ¿no es cierto?, a que esté determinado sintomatológicamente la menopausia, sino que hay que empezar a controlarse a partir de estas edades donde empiece este agotamiento folicular. Tenemos descensos en estas hormonas que son hormonas claves, en mujeres, en los hombres también son claves, sobre todo en la neuromodulación del sistema nervioso, pero este descenso en el estradiol y en la progesterona va a ocasionar un efecto directo en qué? En algo bastante importante para lo que es la función metabólica del organismo, que son los receptores de insulina, ¿sí? Es decir, esta merma en estas hormonas, principalmente estradiol y progesterona, ocasionan que disminuya la translocación de los receptores para insulina, ¿sí? En la masa muscular. Con lo cual va a haber un descenso ¿en qué? En la señalética metabólica de la insulina. Con lo cual, inmediatamente, ¿qué vamos a empezar a tener? Y una insulina que empieza a subir, producto de que su principal tejido diana, ¿sí? Que es la masa muscular, empieza a perderse y empieza a generar este impacto, ¿sí? La insulina, como todos bien sabemos, para la masa muscular es una hormona clave, sobre todo porque te activa la señalética de la mTOR. La mTOR, como bien saben, ¿sí? Y si no, bueno, búsquenlo, es la señalética que te genera la regeneración de masa muscular. Por lo tanto, hoy por hoy, por ahí vemos, y por ahí está un poquito acentuado por las redes sociales, que desde ciertos sectores, como quien dice, religiones nutricionales, demonizan a la insulina. No, insulina alta, no comas carbohidratos, insulina, mala palabra, ¿sí? Y la insulina en realidad no es ni mala ni buena, como todo en la biología no tiene valor, ¿sí? Sino que tiene una importancia radical en la mantención del tejido muscular. Es clave la insulina. De hecho, es la hormona más anabólica que existe para el tejido muscular, ¿sí? Y si no tenemos las compuertas que logran esa señalética, y bueno, todo empieza a desbaratarse, teniendo como primer consecuencia un aumento en la insulina en sangre que con el tiempo se transforma en resistencia a la insulina, ¿sí?
El primer efecto que vamos a tener es que va a subir la glucosa en sangre, por eso vamos a tener primero eventos de hiperglucemia postprandial y luego la tan no deseada resistencia a la insulina. ¿Y por qué decimos que acá hay que analizar esto y hay que ir al hueso? Porque hay modalidades de entrenamiento que generan un turnover o una renovación de estos receptores de insulina más que otros. ¿Sí? Y esto es evidencia científica. No lo digo yo porque soy especialista en fuerza y porque no me gusta salir a correr, sino que lo dice la ciencia. Como digo, hay que hacer de todo. Pero si analizamos esto, los entrenamientos o sesiones de fuerza generan un turnover significativo en los receptores de insulina, resortando a posteriori, es decir, post-entrenamiento o post-sesión, un aumento en la secreción de esto. Con lo cual esto en la mujer que está iniciando, ¿sí?, la década de los 30 años, que es, como dijo la doctora, a partir de los 35, más o menos, empieza toda esta cascada de eventos, de agotamiento folicular, etcétera, es clave que esto suceda. ¿Sí? Es clave. ¿Está? Entonces nosotros queremos que haya masa muscular, queremos que haya receptores de insulina. Otra cuestión a considerar. Como bien saben, tenemos diferentes tipos de fibras musculares. ¿Sí? Están las fibras que te generan tu motorcito para hacer cosas de baja intensidad, caminata, running para el que tiene condición física, aquagym, y pongan todas las modalidades aeróbicas que ustedes quieran poner ahí. Todas esas modalidades son sostenidas por un tipo de fibra que son las fibras de tipo 1, mientras que otras modalidades, y ahí pongan todas las disciplinas o entrenamiento de fuerza vinculados a la sobrecarga, ¿sí?, están sustentados por las fibras de tipo 2A y 2B. Entre esas tres tipos de fibras, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el que tiene más receptores de insulina? ¿Las de tipo 1 o las de tipo 2? Las de tipo 2. Y la diferencia es abismal. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Hagamos la modalidad aeróbica que nos gusta, pero no dejemos morir a las fibras rápidas, porque son las que te salvan de la resistencia a la insulina y de la diabetes de tipo 2 y tipo 3. Y saben que ahora hay un tipo 3 de diabetes, que es la conjunción entre eventos metabólicos con eventos neurodegenerativos. Un horror. ¿Sí? Entonces, no dejemos morir a las fibras rápidas, porque son el sostén metabólico de tu cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está generando la pérdida de estas hormonas? En primera instancia, dinapenia. Dina, que es activación o fuerza, peña, que es pérdida de fuerza. Entonces, en primer lugar, la mujer que no entrena fuerza, lo que va a sentir es que va a empezar a perder fuerza. No ve directamente la consecuencia estética de eso, porque lo que primero se empieza a perder es falta de reclutamiento de unidades motoras, de las rápidas. ¿Sí? Con el tiempo vamos a empezar a tener sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular, propiamente dicho. Pero lo que primero acontece es esto, ¿sí? Con lo cual hay que hacer fuerza para no tener dinapenia, ¿sí? Fíjense, cantidad de masa muscular expresada en porcentajes, ¿sí?, y por periodos, los diferentes estadios, ¿sí?, de la mujer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que apuntar? A que cuando nosotros entremos, ¿sí?, entre los 39, los 40 y 49 años, estemos, con medición acertada, por supuesto, en un porcentaje que se aproxime a los 33, es decir, esto es lo ideal. ¿Qué sería lo normal? 28-30. Pero siempre hay que apuntar a lo mejor, porque lo más probable es que no estemos ahí. Siempre hay que apuntar a lo mejor, ¿no es cierto? Y fíjense cuáles son los rangos que te están diciendo que si vos arrancás en estos periodos, en ese rango, y ya arrancamos con el pie izquierdo. ¿Sí?
Con lo cual podemos estar diciendo que entre los 25 y los 35 años tenés 10 años de una ventana de grandes oportunidades para entrenar la fuerza. No decimos que después de los 35, no, perdiste. Listo, farmacología, seguí haciendo tu vida. No, como bien dijimos, el cambio en el estilo de vida tiene que ser permanente, ¿sí? Porque hay que mantenerlo, esa poca masa muscular que nos queda. Y para mantenerlo hay que hacer fuerza. Pero dentro de lo que sería una educación socialmente válida, es decir, mantengamos los controles de esta masa muscular para apuntar siempre a entrar a esta etapa de climaterio de la mejor manera, ¿sí? Fíjense cómo es el comportamiento de la masa muscular y cómo se acentúa la pérdida a partir de los 30 años, ¿sí? O sea, el número es bastante grueso. Se pierde 5.7% de masa muscular por década, ¿sí? O sea, lo que yo tengo que tratar es de menguar y de frenar este dato, ¿sí? Porque esto es lo que pasa. Entrenen o no entrenen. Así que imagínense si no hacemos nada para eso, ¿sí? ¿Y cómo va a impactar esta pérdida de masa muscular? Y vamos a empezar a lidiar con algo que lidiamos socialmente como una pandemia global, que es la obesidad. Y en este efecto tan nefasto y tan desigual para la mujer, se ocasiona porque en esta pérdida que vimos anteriormente, ¿en dónde impacta? Y fíjense cuánto gasta por músculo sin hacer nada, ¿sí? Una mujer. 500 gramos de músculo gasta entre 4.5 y 7 kilocalorías por día. Esto es en reposo. O sea, así como están ustedes ahora sentaditos, ¿sí? Con lo cual, al tener mayor masa muscular, yo estoy previniendo. ¿Qué estás previniendo? Y que si vos un día te pasaste de tu requerimiento calórico, ¿sí? Bueno, estoy protegido, porque tengo una tasa metabólica basal lo suficientemente activada, ¿sí? Por así decirlo, para que yo no entre en un cuadro de aumento de peso, sobrepeso y obesidad. Fíjense, este sería el dato de oro, es decir, la cantidad de masa muscular o tejido libre de grasa que tiene que tener una mujer, que esto se saca en kilogramos de masa muscular dividido su altura en metros al cuadrado, ¿sí? Ese dato, 5.5, de ahí para abajo te está dando una alerta, que tenés poca masa muscular. Por eso fíjense qué importante para los nutris, aprovechando que hay muchos, conocer de antropometría, medir, hacerse especialista en antropometría, porque ustedes tienen el dato de oro para empujar a las personas que loco anda a entrenar. Hace fuerza, ¿sí? No te quedes en el molde, haz lo que vos quieres, salir, correr, caminar, pero anda a un gimnasio que te pongan a entrenar sistemáticamente porque son dos cosas distintas. La actividad física no impacta en esto. La actividad física es recreativa, es integral, influye en otras cuestiones. Te baja el cortisol porque estás un poquito más alegre, sí, y eso es importante. Pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿está? Entonces, analizar constantemente este índice de masa muscular, y otra cuestión también a analizar es la densidad mineral ósea, sobre todo de aquellos huesos largos, principalmente el fémur, ¿sí? O sea, que es el tejido número 1 candidato a que a fracturarse cuando uno tiene ya una edad avanzada, ¿está? Y ya pasando entonces a la guía práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros proponemos y qué es lo que nosotros prescribimos desde nuestra actividad profesional? En esta población, los objetivos tienen que ser una sesión de objetivos mixtos. ¿Qué significa? Que nosotros dividimos nuestra sesión con 3 objetivos diferentes. El primero, que casi siempre se corresponde al 20% de la duración total de la sesión, trabajamos lo que es estabilidad lumbopélvica y dorso escapular. Es decir, ¿qué es lo que trabajamos? Trabajamos que esa persona active de manera óptima a su musculatura postural. ¿Sí? ¿Y por qué postural? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la postura te brinda
el soporte de fondo para que vos puedas hacer fuerza. Para que haciendo una sentadilla no se te salga una vértebra, no te explote una vértebra para afuera, para hacer, cuando hagas un peso muerto, no te agarres una lumbalgia. Y así con todos los ejercicios, estoy nombrando los más tradicionales que por ahí conocen todos, no te explote el tejido por algún lado. Y esto es fundamental, porque es trabajar la estabilidad del glúteo medio para que esa persona tenga funcionalidad al momento de tomar tu peso con una sola pierna. Por ejemplo, 40% se lo asignamos a la fuerza, fíjense que le damos la importancia fundamental, y otro 20% se lo asignamos a la resistencia aeróbica. O sea, no es que dejamos de lado la resistencia aeróbica, ni mucho menos, porque la biogénesis mitocondrial es recontra fundamental. ¿Por qué es importante? Y porque una célula muscular sin tantas mitocondrias no genera tantos ribosomas y por lo tanto no genera tanta masa muscular. ¿Sí? O sea, eso del ruido entre resistencia aeróbica y hipertrofia en realidad es un mito. Cuando nosotros entrenamos a deportistas un poquito más avanzados, estamos hablando de otra cosa, el ruido es entre resistencia aeróbica y fuerza. Pero entre resistencia aeróbica y aumento de masa muscular no hay ningún ruido. Al contrario, se complementan. Que vos subas de peso magro o bajes de peso, como todos los nutri saben, ¿de qué depende? De una sola cosa, es el déficit o no calórico. ¿Está? Que eso ya cuestión de ustedes, no nuestra. ¿Sí? Cuando hablamos de trabajar la fuerza, hablamos de trabajar por cadenas de movimientos y no por grupos musculares aislados. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Y porque el cerebro no entiende de músculos, lo único que entiende el cerebro es de patrones de movimiento. El cerebro, cuando vos haces una flexión de codo, no quiere activar el bíceps. Porque si yo me saco el bíceps, yo puedo hacer una flexión de codo. Porque estaría utilizando músculos sinergistas que ahora tomarían el protagonismo de esa acción. Con lo cual, trabajar por patrones de movimiento te da ese hándicap, que vos trabajás lo que el cerebro entiende que tiene que reclutar. Y trabajamos patrón de empuje de piernas, porque eso es clave, es decir, lo que nosotros entendemos como antigravitatorio. Empujar contra la gravedad es clave, ¿sí? Trabajamos los patrones de ¿qué? De empuje de miembros superiores, de tracciones de miembros superiores, ¿sí? Con un rango de repetición de 4 a 8. ¿Y por qué no hacemos más? Y porque si hiciéramos más repeticiones, estaríamos trabajando en una franja de reclutamiento, ¿sí? Que se llama fuerza hipertrofia, pero que para el reclutamiento neuromedular no es fuerza. A ver, vos trabajás la fuerza cuando estás trabajando al 80% de tu predisposición máxima para ese ejercicio. Es decir, por ejemplo, quiero hacer una sentadilla, cosa que no hacemos una medición de una RM, lo voy a aclarar. Pero si yo quisiera medir, ¿sí? ¿Cuánto es tu fuerza máxima para hacer una sentadilla? ¿Sí? Yo te mido y sé que tu fuerza máxima es 100. Perfecto. Yo te tengo que trabajar al 80% de eso para que realmente esté trabajando una zona de fuerza. Como no medimos, trabajamos por rango, porque no tiene sentido medir porque es peligroso, menos en esta población, pero sí trabajamos en este rango donde sabemos que su cerebro va a estar emparentado al reclutamiento maximal de neuronas motoras y un reclutamiento de fibras de tipo 2B. Ah, pero yo trabajo siempre series de a 15. Perfecto, vos las vas a terminar reclutando las fibras rápido, pero tenés que hacer muchas series. El famoso entrenamiento de hipertrofia. O sea, ¿es un entrenamiento de fuerza? Sí. Pero recién empezás a reclutar a las fibras rápidas en las últimas series, cuando ya estás fatigado, cuando ya tenés un aumento en la cantidad de hidrogeniones, un aumento en la acidez, y esa fatiga te ocasiona fallo técnico o fallo muscular. Cuando que está buenísimo. Pero en una persona de estas características, trabajar al fallo técnico no tiene mucho sentido, porque volvemos a lo mismo. Si levantamos la bandera del control motor, nosotros tenemos que brindarle ejercicio donde ella, haciendo fuerza, logre perfectamente y de forma técnica realizar bien logradamente el ejercicio. ¿Se entiende? Hacemos esa salvedad y esa diferencia. A ver, si la persona tiene buena condición física, podemos en un mes hacer un plancito de hipertrofia. No quiero decir que no se puede,
Digo que priorizamos otras cosas al comienzo, ¿sí? Fíjense la frecuencia. Empezar con frecuencia 3. Es decir, empezamos poco. Cantidad de calidad. Poco, pero de calidad. No, voy a empezar el gimnasio, me pongo las pilas en septiembre. ¿Cuántas veces? Todos los días. No, voy a venir de lunes a viernes, profe, de lunes a sábado. ¿Abrir los sábados? ¿Qué te va a ocasionar eso? Ya lo sabemos todos, que rápidamente abandones la actividad. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de lidiar contra esos casos de abandono? Que arranca tranquilo. Porque lo que te voy a hacer, si entrenas lunes, miércoles, viernes y martes y jueves, vas a estar recuperándote. No voy a decir que vas a andar en silla de rueda, pero sí vas a sentir el impacto del trabajo. Eso es calidad, ¿sí? Y además, por otra cuestión también muy interesante, que es la cuestión hormonal. Si vos entrenás mucho de repente, ¿qué es lo que va a aumentar? ¿Cuál es la hormona del estrés? Porque esto no deja de ser un estrés. O sea, el ejercicio físico es un estrés. Por eso nosotros somos especialistas en la dosificación del estrés. Es muy fácil cansar a alguien. O sea, cualquiera que va a un gimnasio que no tiene profesionales adecuados, te cansa. O sea, yo te puedo hacer cansar todo lo que yo quiera. Pero el entrenamiento no pasa por cansar a una persona, sino por dosificar el estrés físico para generar una adaptación, ¿sí? Eso es otra cosa. Por eso iniciamos con 3 sesiones, para mantener un cortisol, ¿sí?, a rajatabla, que a lo mejor en esta persona también puede llegar a generar un problema de impacto metabólico, ¿sí? Pasan 2 meses, le aumento 4, pasan 2 meses, le aumento 5, ¿sí? Pero todo depende de cada persona, de cada mujer, ¿está? Tratando de llegar a 10 series semanales como mínimo por ejercicio, como piso, y de ahí para arriba. ¿Puedo hacer 50 series por semana? No tiene sentido. Siempre manéjense entre 10 y 20 series. ¿Por qué? Y porque una vez que llegaste a 20 series, lo que haces es cambiar otro patrón. Volvemos a hacer 10 series, pero levanta más peso. Si estábamos haciendo series de A8, hagamos series de A6, que te va a permitir tirar más peso. Eso se llama sobrecarga progresiva, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿De tiempo? Bueno, listo, justo. Entonces, ¿cómo sería nuestra sesión modelo? Fíjense, entrada en calor, estabilidad lumbo-pélvica, reflejado en lo que uno entendería vulgarmente como zona media, ¿sí? Después vamos a ver que no es que es cualquier cosa, es zona media. Luego pasamos a un ejercicio de empujar con las piernas, cualquier tipo de patrón de movimiento que implique esto, ¿sí? Un ejercicio de empujar con los brazos hacia arriba o horizontalmente hacia adelante, traccionar con los brazos, traer un objeto en este plano o en este plano, y al último, ¿sí?, ese 20% de resistencia aeróbica. ¿Sí? Y acá, ¿cómo hacemos la parte aeróbica? La aeróbica da lo mismo, puede ser continua o puede ser intermitente. El continuo, ¿qué te permite? Mantenerte más tiempo haciendo algo continuo de simpleza motriz, ¿sí? Pero no importa si es simple. Ah, profe, pero vos me dijiste que lo simple lo hacen las fibras lentas. Sí, pero vos activaste las fibras rápidas. Por más que estés en la bici, están pedaleando las rápidas, están pedaleando las intermedias y están pedaleando las lentas, porque ya las activaste. Distinto si hacemos al revés, por eso yo me agarro la cabeza. No, entrar en calor, bici, 10 minutos. Estás entrando en calor unas fibras que después vas a hacer fuerza y no aparecen. Vos necesitas hacer entrada en calor de las fibras rápidas y principalmente de esta sincronización entre las fibras lentas y las fibras rápidas, ¿sí? Que esto es lo que te va del control postural en los ejercicios de fuerza. O puede ser intermitente, es decir, ejercicios donde yo aumento la complejidad en un circuito, ¿sí? Entonces yo le persona 10 segundos de trabajo por 10 o 15 o 20 segundos de pausa. ¿Y eso qué tiene de positivo? Y que yo cambio el patrón de movimiento y además de estar haciendo algo aeróbico, cardiovascularmente exigente, le estoy enseñando ciertos patrones de movimiento que aumentan su funcionalidad motriz, su acervo motor, como quien dice, ¿sí? Entonces, básicamente, esta sería la recomendación. Hay diferencias entre autores, hay diferencias entre nosotros, pero la idea es tener criterios básicos de trabajo, ¿sí? Así que hasta acá llegué yo. Muchas gracias.
Bueno, no voy presentando. Bueno, Emiliano, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la presentación. Les presento, ella es nutricionista, la licenciada Pinchione. Le hemos invitado porque ella hace una rama de nutrición funcional, si está bien dicho así, o no hacía falta presentarlo así. Bueno, le invitamos ya a hablar directamente de esta cuestión de suplementación y después sí vamos a intercambiar algunas opiniones. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Bueno, voy a arrancar. A mí me toca la parte de suplementación en menopausia. Antes de hablar de suplementos, me interesó comentarles que sin pilares los suplementos no funcionan. Primero debemos abordar las bases, hacer una evaluación integral de la paciente en este caso y acompañarla a realizar las modificaciones en su estilo de vida que sean necesarias. Esto a través de la medicina del estilo de vida, que tiene este gráfico que está ahí al costado, que trabaja sobre los pilares de alimentación antiinflamatoria, gestión del estrés, descanso reparador, actividad física, como habló mi compañero, y red de apoyo, generar lazos sociales en esta etapa tan desafiante de la vida. Bueno, como ya habían comentado los chicos, síndrome climatérico son los síntomas y signos que se presentan en esta etapa y que afecta al 80% de las mujeres en menopausia. Los más característicos: sofocos, sudores nocturnos, alteraciones del sueño, del estado de ánimo, osteoporosis, osteopenia también, aumento del riesgo cardiovascular, alteraciones geniturinarias, sequedad vaginal, ardor, alteraciones del tránsito intestinal. Esta etapa se acompaña muchas veces de constipación y déficit cognitivos transitorios, que acá acompaño de esta imagen que muestra el cerebro de una mujer antes de la menopausia y después de la menopausia. Hay un descenso muy importante de estrógenos que genera síntomas cognitivos, cambia la estructura cerebral. Eso me lleva a hablar del primer suplemento que considero esencial en esta etapa, el omega 3, que seguro todos acá lo conocen, han escuchado hablar. El omega 3 proviene del pescado, pescados de origen marino, grasos, y es un ácido graso esencial, poderoso, antiinflamatorio, que en esta etapa se usa mucho porque mejora la función cerebral y el estado de ánimo. Tiene un efecto positivo en la salud cardiovascular, en la salud ósea y también cognitiva, y alivia los sofocos. Lo importante a la hora de elegir un suplemento, ¿por qué? Porque el omega 3 lo podemos consumir a través de los alimentos, pero en Argentina particularmente el consumo de pescado es bajo, entonces vamos a elegir suplementarlo en la mayoría de los casos. El suplemento debe contener ácidos grasos esenciales, DHA y EPA. No les voy a aburrir con el nombre completo, pero en buenas concentraciones, por lo menos 500 miligramos, ideal que tenga 1000 a 1200 miligramos, y que sea proveniente de fuentes marinas como el pescado. No recomienden ni compren omega 3 proveniente de chía. Y la certificación para garantizar la pureza del producto, que en Argentina es la certificación IFOS. Ahí agregué un estudio que habla de todo esto. Vamos a pasar a la vitamina D, vitamina hormona, esencial en todas las etapas de la vida y en esta aún más. Es la vitamina del sol, la vamos a obtener en un 80% de la exposición solar y un 20% del consumo de alimentos de origen graso. Función en el metabolismo del calcio de los huesos, es una de las más conocidas, y su déficit se asocia con enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, depresión y deterioro cognitivo. Y la menopausia
como etapa tiene un mayor riesgo de deficiencia de esta vitamina, porque al descender los estrógenos baja el metabolismo, o sea, interfiere en el metabolismo de esta vitamina. A su vez hay menor exposición solar y a su vez también se sintetiza menos, o sea, se absorbe menos por ciertos temas digestivos que pueden ocurrir en esta etapa. En cuanto a la vitamina D, su deficiencia es común, sinceramente, si pedimos un laboratorio en general vamos a encontrarnos con valores de deficiencia. En estudios se habla de mínimo llegar a un valor sérico de 30, eso va a ser necesario para obtener salud ósea, y niveles séricos más altos, es decir, 40 a 60 nanogramos por mililitros, se asocian con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. Esto en la práctica se prefiere suplementar con dosis pequeñas de manera diaria y no con megadosis. En general por ahí se van a encontrar con que se suplementa, ciertas veces se suplementa por facilidad con dosis de 100.000 unidades internacionales de manera mensual. Pueden ser 3 meses o 6 meses, cada 15 días, pero se vio en muchos estudios que suplementarlo de manera diaria, en menor dosis, asegura su absorción y su aprovechamiento mucho más. La deficiencia de vitamina D nos genera una disfunción hormonal asegurada, así que hay que tenerla muy en cuenta. En cuanto a la absorción de calcio, vamos a hablar también de otra vitamina, la vitamina K2, que va a acompañar a la función de la vitamina D. ¿Por qué? La vitamina D va a aumentar la absorción intestinal del calcio, que es, digamos, participa en el metabolismo de digamos, la salud ósea, pero si es suficiente K2, que es la menaquinona, ese calcio puede depositarse en lugares que no corresponden, lugares equivocados, como las arterias, generando calcificación. Por eso, a la hora de suplementar, utilizamos, no quise poner marcas porque no es lo que me interesa, pero por ejemplo, vamos a encontrarnos ahora con suplementos donde vienen combinadas estas dos vitaminas. La vitamina K2 redirige el calcio hacia donde sí se lo necesita, huesos, dientes, y lo aleja de donde puede ser dañino. Por ejemplo, arterias y riñones. Dosis de prevención ósea y cardiovascular de vitamina K2, 90 a 120 microgramos por día, y de vitamina D3, de 1000 a 2000 unidades internacionales, eso para mantenimiento. En el caso de encontrarnos con un déficit, ya comprobado esto por laboratorio, pedido de laboratorio, vamos a suplementar 4000 unidades internacionales por día o más. Acá quise agregar 2 estudios que me parecieron interesantes. Ambos concluyen lo mismo. Una ingesta dietética coopera en la vitamina D y la vitamina K en la protección ósea. Una ingesta dietética adecuada o la suplementación de estas vitaminas podría prevenir la calcificación vascular y mejorar la absorción de calcio y su utilización por los huesos. Inhibir pérdida ósea y prevenir eventos cardiovasculares en mujeres menopáusicas. Bueno, el magnesio como mineral es también súper importante en más de 300 reacciones enzimáticas. Lo obtenemos a través de la alimentación, pero se vuelve interesante su suplementación porque actualmente los alimentos por ahí vienen desprovistos de este mineral por el uso del suelo, la agricultura, y también porque se consumen pocos alimentos que aporten este mineral, como las legumbres, los frutos secos, ciertas semillas. El magnesio disminuye sofocos, mejora la calidad del sueño y reduce ansiedad e irritabilidad, contribuye en la salud ósea y es utilizado para dar soporte en síntomas cognitivos
como pérdida de memoria, falta de concentración, y también favorece la función cardiovascular y el control de la glucemia. Bueno, a la hora de suplementar, dejé 3 de los que quizás más se utilizan o más más encontramos en Argentina, quizás. El biglicinato lo puse primero porque es el que más me gusta a la hora de suplementar en menopausia, por su función cognitiva. Tiene alta biodisponibilidad, es decir, se absorbe más porque atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene efectos calmantes y colabora con el buen descanso, llegar a la fase REM del sueño y también a disminuir ansiedad. Cuestiones que en esta etapa están bastante presentes. El citrato es otro tipo de magnesio que quizás se suplementa más por su valor, por su costo, también más accesibilidad. Tiene mejor absorción que el óxido. Y lo utilizo bastante, se utiliza bastante en salud intestinal, porque también las mujeres en edad de menopausia presentan bastante constipación y el citrato tiene función intestinal, colabora con la constipación. El óxido tiene muy baja absorción, no es de los que más me gusta, pero es útil en constipación crónica, tiene función laxante. Las dosis recomendadas, 300 a 400 miligramos por día. Hay que chequear que sea magnesio elemental, es decir, que en el suplemento lo diga, y si no, buscar de formulación magistral. Bueno, vamos con otro mineral esencial. Ya había hablado un poquito del calcio en cuanto al metabolismo del hueso. En mujeres menopáusicas se busca que haya, este estudio, este metaanálisis, estimó que una ingesta de 1000 miligramos por día de calcio reduce un 12% el riesgo de fractura de cadera. Y otras guías encontré que la ingesta adecuada de calcio la nombraban como de 1000 a 1500 miligramos por día para prevención de osteoporosis y fracturas. Lo interesante es que esta dosis, esta ingesta de 1000 a 1500 debe ser antes de la menopausia para prevenir osteoporosis. Ya debe llegar la mujer consumiendo esas cantidades. En cuanto a la suplementación de calcio, es quizás el más controversial porque considero, y leyendo, digamos, evidencia científica actualizada, que se puede llegar fácilmente con la ingesta de alimentos ricos en calcio a cubrir esas cantidades y que antes se daba mucho más que ahora la suplementación de calcio, pero no se recomienda, si no hay una enfermedad asociada que así lo requiera, tomar suplementos de calcio de rutina, porque pueden estar asociados a problemas digestivos, quizás si no se suplementan los cofactores como la vitamina D, el magnesio, corremos riesgo de que se calcifiquen las arterias por el suplemento de calcio. Acá quise poner fuentes de calcio, que bueno, si hay muchos nutris acá ya los van a tener en cuenta. Lácteos, sardinas frescas, anchoas, semillas de sésamo son muy buenas fuentes de calcio, y las almendras, obvio, garbanzos, lentejas, las coles, brócoli, coliflor, podemos llegar fácilmente a incluir la cantidad recomendada de calcio por día. Bueno, se debe alentar a todas las mujeres menopáusicas, no solo a aquellas que corren riesgo de fractura, adoptar un estilo de vida que favorezca sus huesos. Esto incluye optimizar desde la alimentación el consumo de calcio y fijarnos mucho en los cofactores, que son la vitamina D, el magnesio y la vitamina K, que sirven para la absorción de calcio y para que vaya a donde tiene que ir. También fundamental realizar actividad física adecuada, como comentaba acá mi compañero, y evitar el tabaquismo y la ingesta de alcohol. ¿Cómo voy? Estoy hablando mucho.
Bueno, vitamina E como un potente antioxidante, es una vitamina liposoluble que encontré varios estudios que la nombraban en la menopausia, incluso se utiliza en muchas formulaciones magistrales, porque se demostró su efecto positivo en síntomas como sofocos, mejoró el perfil lipídico en el caso de que las mujeres presenten dislipemia y cambios vaginales que ocurren en esta etapa. Bueno, también mejoró, se obtuvo efectos positivos. El efecto protector en la calidad del sueño también, y podría ser una alternativa al estrógeno vaginal para aliviar los síntomas de atrofia vaginal en mujeres posmenopáusicas. Eso lo encontré y lo agregué, pero... vitaminas del complejo B. Vitaminas que tienen función en el metabolismo energético y en la síntesis de neurotransmisores, o sea, su función es en lo cognitivo. Entonces, vamos a mirar un montón estas vitaminas en esta etapa, porque hay muchos síntomas cognitivos, falta de memoria, pérdida de concentración, ni hablar de cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión. Tenemos que mirar siempre en esos casos cómo están las vitaminas del complejo B. Aparte, otra cuestión muy importante es que modulan la homocisteína. Esta proteína es un marcador de riesgo cardiovascular que suele estar aumentado en menopausia. Por el descenso de los estrógenos puede haber un aumento de la homocisteína y en mujeres que si pedimos un laboratorio encontramos la homocisteína en más de 10 o más, la debemos bajar suplementando estas vitaminas. Particularmente la B12 en conjunto con el ácido fólico o B9 son esenciales para esto y para la salud neurológica, ósea y cardiovascular. La B6 participa en la síntesis de neurotransmisores y B1, B2 y B3 dan soporte al metabolismo energético. En cuanto a salud digestiva y estas vitaminas, en la menopausia se ve un descenso de las mismas porque hay ciertas cuestiones digestivas como son disbiosis intestinal, que es el desequilibrio en las bacterias de la microbiota, hipocloridria, que genera el déficit de la absorción de ciertas vitaminas, tránsito intestinal enlentecido, como decía anteriormente, constipación, que también va a generar disbiosis, y hiperpermeabilidad intestinal en algunas pacientes. Estas alteraciones impactan en la absorción de vitaminas y generan déficit. Hay que evaluar los niveles de todas las vitaminas y en el caso de estar bajas, suplementarlas. Por ejemplo, quise poner un solo ejemplo, la vitamina B12, porque es algo que como Nutri veo mucho, que quizás los laboratorios tienen valores desactualizados, de valores de normalidad de esta vitamina, y buscamos funcionalmente para proteger y potenciar la función neurológica que esté arriba de 500. Siempre que haya síntomas neurológicos o riesgo cardiovascular, se buscará suplementar de manera activa estas vitaminas, es decir, metiladas. Esto es metilcobalamina y metilfolato, porque son formas que, bueno, ya están activas, entonces están más disponibles para ser absorbidas. Y en el caso de que la homocisteína de más de 10, sí o sí también debería ser metilada. Acá dos estudios que hablan de lo que venía comentando, riesgo de depresión y deterioro cognitivo con el déficit de estas vitaminas, y mayor riesgo de insomnio. Me quedó ahí la solita. Creatina, vamos terminando. Creatina es una molécula que la produce nuestro cuerpo a través del consumo de alimentos de origen animal, las carnes. Producimos alrededor de 1 gramo de creatina por día. Tiene como función principal dar energía al músculo y al cerebro. Su suplementación puede ser muy efectiva y encontré un montón de evidencia científica, puse solo 2 porque no me entraban, pero me sorprendí de toda la evidencia que hay.
Su suplementación es efectiva para contrarrestar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que ocurre en esta etapa, como comentaba antes mi compañero, y mejora tanto la fuerza como la salud física, siempre y cuando el músculo se ejercite. O sea, de nada sirve que suplementemos con creatina si no está realizando actividad física. También ha demostrado mejorar el estado de ánimo y la cognición, y en la salud ósea su efecto se ve potenciado. Un estudio hablaba de esto, se ve potenciado el efecto siempre que haya una correcta ingesta o suplementación de vitamina D, calcio, vitamina K y magnesio, para dar correcta nutrición al hueso. Una dosis diaria de 5 gramos durante 4 semanas demostró ser eficaz para estas funciones. Y a la hora de suplementar, se tendrá en cuenta que el suplemento que indiquemos tenga sello CREAPUR, que es el que le ofrece, el que habla de seguridad y calidad, que sea 100% monohidrato, que es la forma con mayores beneficios comprobados, y la constancia a la hora de tomar este suplemento. De nada sirve tomarlo esporádicamente. Se demostró que un suministro constante se logra tomando la dosis diaria recomendada, y que la saturación a largo plazo es lo que proporciona los mayores beneficios ergogénicos, es decir, dar más energía. Bueno, probióticos, que son bacterias de la microbiota intestinal, con muchas funciones diversas. Los podemos suplementar también. Encontré algunos estudios que les voy a mostrar después, rápido, pero la suplementación con ciertas cepas probióticas nos proporciona beneficios en la microbiota intestinal, y con esto ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, disminuyendo la inflamación sistémica que muchas veces suele ocurrir en esta etapa. A su vez, se demostraron en otro estudio beneficios en los factores de riesgo metabólico en mujeres posmenopáusicas. Acá agregué algunos estudios, pero bueno, básicamente en los sofocos, insomnio, sequedad vaginal, en síntomas vasomotores como los sofocos, síntomas cognitivos, en contra de la pérdida de densidad ósea. Y por último, hablar un poquito, no quería dejar de hablar en el tema suplementación, de fitoterapia o terapia herbal en esta etapa. Quise poner hierbas que tengan más evidencia científica, obviamente, comprobada. Entonces dejé las 4 que me parecen más interesantes. La genisteína, que está compuesta por isoflavonas, atenúa la disminución de estrógenos y también ayuda a mantener la salud ósea. El Vitex agnus castus aumenta la progesterona y es muy importante en síntomas vasomotores como los sofocos y en trastornos del sueño. La simicífuga, que también ayuda a disminuir sofocos y sudoración y trastornos del sueño, también es utilizada en casos de depresión o estados de ánimos, digamos, cuando está muy afectado lo cognitivo y hay mucha irritabilidad nerviosa. Y el fenogreco, que ayuda a tratar los sofocos y tiene cierta evidencia para prevención de la osteopenia. Otras plantitas con evidencia científica: hinojo para sofocos, el hipérico, también con efectos positivos en síntomas vasomotores, y efecto quimiopreventivo en células de cáncer de mama, eso encontré, y la combinación con la simicífuga racemosa, que les nombré anteriormente, demostró un efecto positivo en molestias climatéricas. Y por último, la combinación de estas 3 plantas, melisa, pasiflora y valeriana, que me gusta mucho y se ha utilizado mucho en el tratamiento de ansiedad y trastornos del sueño. Tiene actividad sedante, ansiolítica, antiespasmódicas, y también beneficios sobre la cognición y la memoria.
una serie de estudios que, bueno, algunos nombran a la soja y a sus fitoestrógenos como positivos durante esta etapa y otros no. Se ha demostrado que países que consumen más soja regularmente, las mujeres presentan menos sofocos y otro estudio mostraba que la ingesta de isoflavonas de soja, 42 miligramos por día, tuvo un efecto reductor en tumores y em, el consumo regular de soja no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por otro lado, la eficacia de la terapia antiestrógeno con tamoxifeno puede reducirse con el consumo regular de soja. Lo que se analizó fue la genisteína. Entonces, en resumen, se puede afirmar que no existe un consenso sobre el efecto de la soja en la dieta. Bueno, para concluir, mirar a la menopausia como un desafío natural de la vida, de la mujer, acompañar como profesionales de la salud, conciencia y empatía desde un enfoque integral y actualizado, permite mejorar la salud y calidad de vida de cada mujer. Gracias. Muchas gracias, Ante. Bueno, voy a invitar a los 3 disertantes y además hemos invitado a Carolina Torres como representante de la Sociedad de Ginecología de Río Cuarto y a la nutricionista Constanza Tagliero. ¿Quieren pasar? Así les podemos preguntar en la cara. Me voy a poner yo en el rol de defensor de las redes sociales. No, no, no. Yo lo juzgo. Hay un micrófono, si pueden hablar con el micrófono para que se escuche en todos lados. Emi, una pregunta. ¿Creatina 5 o 10? Está bueno el dato que tiró la compañera. Mira, las investigaciones de la creatina se están diversificando. Se había empezado mucho con lo que fue el aumento de la fuerza muscular. Bueno, en realidad la creatina no te aumenta la fuerza, ¿sí? No te aumenta ningún tipo de valencia motriz. No te va a hacer ni más rápido, ni más explosivo, ni más fuerte. Lo que hace la creatina es mejorarte la resistencia serie tras serie, haciendo que vos seas más efectivo tirando pesos series tras series. Mejora tu resistencia a los eventos de fuerza, de velocidad, de saltos, permitiéndote entrenar más volumen de tiempo. Eso por un lado. Por el lado de la hipertrofia, ¿sí? Y ahí las recomendaciones son 5 gramos. Casi nunca excede, dependiendo de que sea alguien muy, muy grande muscularmente, porque a mayor peso muscular, mayor dosis. Pero en cuanto a hipertrofia muscular, la evidencia existente es que al estar monohidratada, ¿sí? Cuando vos terminaste de entrenar y metes tu creatina más tus carbohidratos, ¿sí? Ese excedente de carbohidratos más la creatina genera una osmosis que hace que el músculo se hinche de agua. Esa respuesta hiperreactiva de agua con sangre dentro del músculo hay evidencia que genera como un efecto aumentando la magnitud de la hipertrofia muscular posterior al entrenamiento. Y ahí sí se podría estar hablando de aumentar un poco más la dosis hasta 10. Y la última línea de investigación no tiene nada que ver con la actividad física ni con el entrenamiento, que es la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, las líneas de investigación de gerontología, sobre todo en Norteamérica, están utilizando en poblaciones de tercera edad con Parkinson y con Alzheimer el uso de suplementación de omega 3 de peces de aguas azules, aguas frías. Hay que remarcar eso, no cualquier omega 3. Porque si tiene una debilidad el omega 3 es que es súper fácil de contaminar con metales pesados. Por eso por ahí cuando la compañera decía, yo no soy nutri, la compañera decía, no quiero decir marcas, pero con el omega 3 hay que ser estrictos con las marcas, porque si el omega 3 está contaminado, estás tomando porquería. Y es muy fácil de contaminar.
Es muy difícil conseguir omega 3 bueno de calidad. Entonces por ahí estaría bueno remarcar eso de buscar omega 3 de calidad y sobre todo acá en Sudamérica. Y se está utilizando omega 3 en conjunto con creatina para la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Al parecer la creatina tiene un efecto positivo en la secreción de neurotransmisores del tracto rubroespinal que va del núcleo rojo a la médula, previniendo lo que sería el desequilibrio neurotónico del Alzheimer. ¿Sí? Y se está investigando perdón, de Parkinson, y por otro lado se está investigando en Alzheimer. O sea, esta vía no tiene nada que ver con el entrenamiento, pero están viendo resultados positivos. Recién ahora habría que empezar a hacer metaanálisis de estas experimentaciones para ver cuál es la magnitud. Porque en estadística que un suplemento tenga efecto significativo estadísticamente no significa que tenga magnitud y por lo tanto sea de evidencia biológica, que es el gran problema que tenemos con la suplementación. Tiene efecto estadísticamente positivo, por lo tanto voy a prescribir. No, pero no tiene magnitud por ahí lo que estás tomando. ¿Sí? No sé si respondí, Claudio, a la pregunta. Sí, excelente, muchas gracias. Y perdón, para terminar, en esa población se está utilizando hasta 20 gramos, ¿sí?, de creatina. Bien. Caro, ¿querías aportar algo? Decir nomás que, bueno, me sumo a lo que él dice. Primero, gracias por la invitación. Felicito a todos los expositores, han estado muy bien y me parece un buen momento para que nos unamos todos, para que compartamos criterios y así podemos aprender. Quería agregar a lo que él decía del omega, que yo lo doy como suplemento, lo consumo también. El 90%, el órgano más graso que tenemos en el cuerpo es el cerebro. Y el 60% del peso graso de ácidos grasos lo tiene el cerebro en peso seco. Entonces es fundamental. Hoy en día se utiliza muchísimo también los oftalmólogos para la degeneración macular que viene con la edad. Entonces me parece fundamental, interviene el 95% de todas las reacciones productoras de ATP en la síntesis de las vainas de mielina. Lo están utilizando muchísimo hoy en día los psiquiatras por los trastornos bipolares y por toda la patología psiquiátrica que hay cada vez en aumento en la gente joven. Es un antiinflamatorio por excelencia, es un vasodilatador, actúa en la sinapsis, actúa en la generación de neuronas. Bueno, tengo otras cosas para agregar, pero no sé si vos querés seguir y preguntar. Me fui. A vos también, Caro, como representante de la especialidad. Y yo vengo de la nutrición y la obesidad y la diabetes, y siempre insistimos en esto. Está demasiado poco utilizada la herramienta, la derivación hacia el gimnasio directamente. Nosotros tenemos el eslogan: si indicamos a un paciente caminar es para ir al gimnasio. ¿En la especialidad de ustedes? Sí, yo la verdad que en estos últimos años es un poco cambiado la forma de ver la medicina, y acá puntualmente estamos hablando de la menopáusica. Le estoy haciendo un abordaje integral, de lo cual la actividad física me parece fundamental y hago mucho hincapié, o sea, bastante jodidita en el tema, tipo que anoto, vaya al gimnasio, fuerza, tipo receta, me hago sinergia con lo que dijiste, Emiliano, porque, o sea, les quiero decir, la disminución de estrógeno en la menopáusica crea una situación de resistencia a la insulina fisiológica, o sea, pasa. Entonces nos transformamos en ahorradoras, o sea, la energía que nosotros gastamos para respirar sin hacer absolutamente nada, bajó, el metabolismo basal bajó. ¿Cómo nosotros vamos a acelerarle ese metabolismo basal a la paciente menopáusica? Entre ellos es la actividad de fuerza. Más allá de que haga después todo lo que quiera, la cama, pilates, correr, caminar, no sé, el equilibrio, yoga, todo eso que no alcanza, si no hace la fuerza. Porque la fuerza, como dijo en él, genera biogénesis mitocondrial, que hoy en día tenemos la edad que tiene la mitocondria. O sea, la mitocondria pasó a ser la vedette. Hoy la mitocondria es palabra número 1, como te dicen, el intestino es el segundo cerebro, que creo que va a ser el primer cerebro, dentro de poco.
Entonces, eso también, otra cosa importante de la fuerza, me genera neuronas, porque hace secretar neurotropina. Entonces interviene en la neurogénesis y es fundamental. Otra cosa que me va a aumentar el metabolismo basal en la menopáusica, para sacarla de esa situación de que empieza engordo. ¿Y por qué engordo? Porque nos transformamos en ahorradoras y va todo a la panza. Entonces, es los ayunos, que ahí los podemos discutir. Y la dieta low carb, high fat, famosa, pero de grasa buena, y para mí yo lo indico así. Yo hablo por mí. Más otras cosas de suplementación que voy viendo sobre el terreno que estamos actuando en la paciente, que vamos a poner un manto de realidad, que la trillada frase, el traje a medida, es acá donde lo vamos a aplicar en la menopausia, porque tampoco puede llegar una paciente a la consulta, sacar la bolsita y está tomando 15 comprimidos. O sea, el estilo de vida, la suplementación, como la palabra dice, suplementa, pero no reemplaza a la nutrición, antioxidantes sobre todo. Entonces, ahí yo por lo menos me enfoco en tratar de cubrir con liposolubles, con hidrosolubles, para proteger las membranas celulares, la bicapa lipídica de las membranas celulares y la parte de los radicales libres, neutralizarlos. Yo más o menos eh, lo hago así. Y otra cosa que quería agregar para ponerle en realidad a esto, es que la paciente, si bien la menopausia es siempre la misma, hoy en día no tenemos la misma paciente que antes. Hoy en día la mujer consulta por cosas que antes no lo refería así. Si bien los síntomas vasomotores, como dijo Natalia, es el 80%, el síndrome de fatiga crónica, el insomnio, o sea, nadie duerme. Porque, a ver, acá son todos jovencitos, pero de los 45 años para arriba, hoy en día nadie duerme. Eso me parece fundamental. Los ritmos circadianos, yo hago mucho hincapié en la estabilización de los ritmos circadianos, en explicarle lo que es la melatonina, de cómo la tiene que elaborar en el día. Me parece fundamental, si viene una suplementación hormonal, pero me parece fundamental y yo la suplemento. La niebla mental, que también dijo Natalia, la niebla mental es increíble, la pérdida de memoria. Sabemos que todo esto lleva a todas las enfermedades que son hoy en día las modernas, que es las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el cáncer, la demencia, están a la orden del día. Entonces, hoy en día llegó el momento de poner foco en eso. Y bueno, nosotros tenemos también el aporte hormonal que nos va a ayudar mucho, pero en la suplementación y el cambio del estilo de vida es primordial. Si nosotros tenemos una paciente que no cambia el estilo de vida, no vamos a llegar a nada suplementándola. Segundo, si no tiene un intestino sano, no vamos a llegar a nada suplementándola. Y si tiene todo eso sano y está estresada o no duerme, tampoco. O sea que estamos perdiendo plata y tiempo. Excelente, Caro. Te dejaron el terreno fértil, Coti, a vos. Si tuviera que hacerte una pregunta, yo sé que esto no es generalizado, hay que adaptar al paciente, pero en base a tu experiencia, a los déficits que puedes ver, a los síntomas que pueden tener los pacientes de estas edades, ¿cuáles serían tus 3 suplementos preferidos? Bueno, primero buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy licenciada en nutrición, veo muchas caritas conocidas de nutris, colegas, médicos, nutris allá, estudiantes. Bueno, yo quiero contarles un poquito lo que es la práctica, porque mis colegas hablaron mucho toda la parte más fisiológica, la parte más técnica, y a veces en la práctica la suplementación tiene ciertos momentos en donde las pacientes como que saben que lo de la suplementación se está hablando mucho más ahora, pero tienen como que vienen ahí medios que, pero todo esto tengo que tomar. Entonces, yo me encuentro mucho con 2 escenarios, que son los que seguramente van a ver ustedes. Están las nutris, las pacientes menopáusicas, que ya vienen con un estilo de vida bastante saludable, que hacen actividad física y demás, que son las pacientitas un poquito más fáciles, digamos, en donde vamos a tratar de potenciar su salud hormonal, digestiva, metabólica, preservar la masa muscular y demás.
Y ahí sí vamos a poder usar quizás un poquito más de suplementos. Pero después está la mujer menopáusica, que es la que yo veo en el 80% de los casos, que viene con todos estos trastornos que comentaban mis compañeros, sumado a la parte emocional, que siento que es importante que la hablemos también. Son mujeres que están bastante frustradas, están enojadas, quieren tirar al marido por la ventana, están como en un momento emocional bastante complejo, también por esto del cortisol que mencionaban mis compañeros. Y ahí quizás es un poquito más difícil esto de la suplementación porque hay otras cosas para cambiar antes, ¿no? Entonces, como decía recién Caro, no está bueno como que el paciente se lleve a la casa entre que lo mandaste a hacer actividad física porque no hacía, entre que tiene que cambiar la alimentación, muchas cosas de la alimentación, porque comía ultraprocesado, porque tenía exceso de azúcares, aceites refinados, harinas refinadas y demás. Encima le damos un cóctel de todos los suplementos que mencionó Anto, que estoy de acuerdo con todos los que ella dijo, yo también los uso, pero bueno, es como que hay que saber bajar a lo que creemos que el paciente realmente va a poder hacer y va a poder adherir, porque la importancia es la adherencia al tratamiento. Y acompañar de nuestra parte como profesionales desde lo humano, ¿no? Desde lo empático, desde ponernos en el lugar del otro. Son mujeres que a lo mejor vienen y además de los sofocos y todos los síntomas del síndrome climatérico, se encuentran con, por ejemplo, yo lo que escucho mucho es esto de no tengo una pancita que no la tenía antes, o sea, yo a los 20 no tenía esta panza. Bueno, pero ahora sí. Y va a estar esa panza, porque pasamos de una forma más ginoide, en donde acumulamos grasa en la zona de las caderas, a la forma más androide, que es esta grasita en la zona más abdominal, ¿no? Así que bueno, nos vamos a encontrar como que la mujer menopáusica viene a buscar muchas soluciones, a veces mágicas o rápidas, y bueno, saber nosotros desde nuestro lugar en decirles esto de que en la realidad y en la práctica no es tan rápido así, transitar la etapa lo mejor que podamos y abrazar esa etapa también con calidez humana. Mis top, perdón, me extendí, pero voy a al top 3 que me pedí. Es muy poco 3, pero voy por 3. Es muy difícil que me pidas 3. Bueno, yo elijo sí o sí el omega. El omega, bueno, por todas las características que contaban los chicos y además porque es un potente antiinflamatorio. Y sabemos que en la menopausia, por este acúmulo y aumento de grasa visceral y abdominal, va a haber una alteración en la microbiota. Hay una alteración en la microbiota. Entonces sabemos que va a haber una microbiota como más proinflamatoria, con lo cual el omega lo vamos a necesitar. Me voy también, yo elegiría mucho el bisglicinato de magnesio. Siento que en la nutrición funcional integrativa, que es lo que hacemos nosotras, eh, el descanso es un pilar base, clave. Entonces siento como que una mujer que no duerme es una mujer que no va a comer bien, es una mujer que no va a hacer actividad física, es una mujer, siento como que me iría muy al poder potenciar el buen descanso, y sabemos que el bisglicinato de magnesio unido a doble glicina atraviesa barrera hematoencefálica, entonces va a tener un efecto sobre el descanso más reparador. Y el 3, bueno, Anto comentaba, elegiría algo de los fitonutrientes. Si no viene haciendo una terapia hormonal de reemplazo, hay muchas mujeres que capaz ya vienen con una terapia hormonal de la parte de las gines, con terapia de estrógenos, es la más común, bueno, ustedes después hablarán más de eso. Si no viene haciendo una terapia hormonal de reemplazo más farmacológica, yo usaría algún fitonutriente como la simicífuga racemosa, que Anto la mencionó recién. Es el famoso Black Cohosh, no sé si lo han escuchado. Es, bueno, la simicífuga racemosa Black Cohosh. Después búsquenlo para los que no lo conocen. Pero bueno, tiene mucho efecto sobre lo que es la reducción de los sofocos, sobre todo, y de la sudoración nocturna, y además a mí me gusta mucho porque mejora el estado de ánimo. Lo vengo usando, de hecho, en mi práctica con menopáusicas, y la verdad es que noto que tiene bastantes efectos, así que me voy con el omega, bisglicinato y y el black cohosh. Muchas gracias. Bueno, abrimos las preguntas al auditorio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
La pregunta es, entonces, si yo- tiene tiempo de Sí. mantenimiento de la suplementación. Depende qué, para mi punto de vista. Por ejemplo, no se dijo algo que a mí, yo lo voy a decir porque me parece importante, que es la vitamina C. Para mí la vitamina C es algo que no se le niega a nadie. Es un procolágeno tipo 1, tipo 4, un vasodilatador, previene las enfermedades crónicas degenerativas, es anticáncer. Es un antioxidante de primera línea. Casi que te diría que una vitamina C, si la toleras, va a ir para toda la vida. Una omega va a ir para toda la vida, de buena calidad. Hay cardiólogos funcionales que los discuten, su absorción. Hay un tema para discutir también, yo no sé si todo el tiempo, pero te digo que vitamina C sí. Vitamina D, mantenerla en un rango de 50 a 60, 70. Sí, pero hay que tener cuidado en la vitamina D con la sinergia con la K, porque la K la sirve para que entre en el osteoblasto y que no circule, pero hay que dosar laboratorio. A los 6 meses hay que repetir el laboratorio porque hay hiperrespondedores y hacen un pico de vitamina D que se puede ir mucho, mucho arriba de 200. Entonces, ese suplemento puede ir cambiando y ver cómo responde. Después, me decís, ¿cuánto? Por eso te digo esas, el resto depende qué. Por eso yo te digo, si la paciente es un traje a medida, niebla mental, trastornos cognitivos importantes, y voy al grupo neurotransmisores, B6, B9, B12, con un caño con la omega 3. Le refuerzo, no sé si la voy a, eso todo el tiempo, no. Ahí sí voy dosando y voy viendo. Hay cosas que hay que ir viendo, los tomadores, por ejemplo, de antiácidos en forma crónica hacen un déficit importante de vitamina B12, que se la suplementamos como las veganas. Entonces, grupo energía, síndrome, por eso te digo, estamos hablando de paciente menopáusica que llega a la consulta con un síndrome de fatiga crónica, le sacaron la pila, te lo dice, o sea, no puedo, quiero hacer gimnasia, no puedo. Entonces, ahí vamos con el grupo energía, las B, B1, B2, B3, que le levanta mucho. A mí la creatina me gusta mucho, como dice él. Yo personalmente noto, yo experimento en mí y le noto de la diferencia con la creatina. Y ya, con colágeno. Entonces, de esas cosas te digo que van para todo el viaje, C, D, midiéndola, hay que ver también el terreno óseo cómo está, pero la C sobre todo porque no nos olvidemos que la mujer menopáusica iguala el riesgo cardiovascular al hombre. Entonces hay cosas que hay que enfocarlas más puntualmente. El riesgo de fractura aumenta en un 40%, de cadera. Entonces ahí hay que ver cómo está el metabolismo óseo, porque es como dijo ella, por ejemplo el calcio. El calcio es un coadyuvante, es la materia prima, pero a mí, yo la verdad que calcio no doy. Si la paciente tiene un osteopenia y una osteoporosis, yo le tengo que dar un antirresortivo porque con la otra no le soluciono nada. Depende también la matriz ósea que ha formado la persona hasta los 18 años. ¿Qué Entonces, cambio ese, no? Porque antes calcio calcio a era todo todo el el mundo. mundo. No, hay que ver la vitamina D y cómo lo vas, bueno, Ujú. de los bifosfonatos. Yo ahí uso bifosfonatos, por ejemplo. Entonces hay que ver el perfil, el traje a medida en esto. Perdón. Quiero aportar, Juli, que al menos lo que yo he estado leyendo, lo que es evidencia, reviews y actualización, nosotras siendo Nutris, lo seguro es hasta 6 meses la vitamina D. Al menos yo trato de no pasarme de eso, y si veo como que el paciente por algo no sube dosaje en laboratorio, siempre consulto con algún médico que me acompañe y que me ayude, pero nosotras como Nutris hasta 6 meses. Emi, la salud ósea Quería aportar. alcanza con ese tipo de entrenamiento, perdón, Anto, con ese tipo de entrenamiento que vos, o hay que agregarle algo más, impactos, saltos, ¿hay alguna otra cosa recomendada? ¿O decís, este circuito que vos diste como ejemplo también abarca salud ósea? Digamos, a la vieja ley de Wolf, o sea, el hueso depende del músculo y no de viceversa.
con lo cual la cantidad de sobrecarga que tenga tu masa muscular es la cantidad de estímulos que va a tener tu hueso, ¿sí? Con lo cual la sobrecarga progresiva, por eso decimos siempre progresiva y no excesiva y siempre al límite, con eso alcanza, sobre todo para la mantención de lo que es, digamos, la salubridad ósea, ¿sí? A ver, la densidad mineral ósea se pierde. Hagas lo que hagas, la edad avanza y eso es inexorable. Pero lo que cambia con el entrenamiento de fuerza es la arquitectura de cómo van quedando esas estructuras óseas, ¿sí? Si vos haces fuerza, tu arquitectura ósea va a quedar determinada arquitectónicamente de tal manera que va a estar predispuesta a los impactos, ¿sí? Va a ser mucho más fuerte. La densidad mineral ósea se pierde. O sea, en eso no impacta la fuerza. En lo que impacta es en cómo queda tu arquitectura ósea para recibir, absorber o no impactos. Excelente. Anto, discúlpame. Quería agregar a tu pregunta, quizás también las vitaminas del grupo B, hay bastante evidencia científica, guías que hablan de que personas mayores a 55 años o que tomen metformina, como decía Caro, o antiácidos, deben tomar una dosis de suplementación de mantenimiento de vitamina B12 por lo menos y chequear vitamina B9. Y con respecto a la vitamina D, también habría que ver dónde vive la paciente, cuál es su estilo de vida, quizás suplementarla durante 3 meses, durante todos los, digamos, todos los años, porque es una vitamina que también es difícil su dosaje, o sea, muchas veces es cada 2 años, e incluso algunas veces no la autorizan las obras sociales. Entonces, me parece interesante que siempre esté por arriba de 50, 60 y no correr el riesgo de que esté en déficit. No sé si aporte algo más. En esto, me imagino ustedes, chicas, que hablan con sus pacientes, que están hablando de suplemento y no de deficiencia. Entonces, lo que hacen en cuanto al tiempo, lo que están haciendo es suplementar una alimentación y si fuese deficiencia, me imagino que ya la derivan y pasan a otro nivel, pero por eso cuando es suplemento pueden ampliarse más tiempo. Mónica. Gracias. Felicitaciones. Una cosa que dijo Caro y que estoy de acuerdo, cómo administrar tantos suplementos, ¿no? Y en qué momentos del día, porque no es lo mismo tomar la creatina antes de hacer actividad física o después. O sea, todas esas cosas creo que tienen que quedar claro y supongo que no tienen conflicto de interés ninguno. Entonces me interesaría nombres comerciales que ustedes conocen, que son seguros o que son más serios. Claudio, gracias. Yo con el omega voy a lo seguro, me gusta mucho Innova Naturals, seguro la conocen, tiene certificación IFOS, que es la que nombraba Anto, está bueno Menacor, tiene certificación IFOS, tiene dosis altas, es muy lindo también. Esas son las dos marcas que a mí me gustan mucho, no sé si están como bien. Y súper importante el tema de, por ejemplo, el omega y la vitamina D tienen mucha sinergia también porque la vitamina D al ser liposoluble se absorbe mejor con grasas, entonces está bueno, yo por lo menos al omega y a la vitamina D las suelo dar juntas. Eso de marcas de omega, no sé qué otras marcas querían saber. Interesante tu pregunta sobre los horarios también. Por dar ejemplos, la vitamina D es una vitamina que la proporciona el sol. Entonces, si seguimos el ritmo circadiano de esta vitamina, vamos a pensar en darla en horarios de día, donde está el sol, y que siempre sea tomada, ya que estoy, no lo agregué antes, con una fuente de grasas. Con un alimento, fuente de grasas, se absorbe mucho más. Magnesio, que tiene funciones para, digamos, el descanso, llegar a la fase REM del sueño, a la noche, o sea, si voy a dar una sola dosis al día, la voy a dar a la noche. Y vitamina B12, como tiene funciones cognitivas, en general las vitaminas del grupo B tienen funciones de despertar, la voy a dar a la mañana. Esas, así como que recuerde ahora. Con una comida grasa.
El omega, sí. Acá se abre otro tema para discutir o para charlar, no sé si para discutir, que es qué es lo que estás tomando. Porque acá todo lo que cubre el oro social es lo que no es bueno, entonces tenés que poner plata. Y esto lo importante es que para mí sea sostenido en el tiempo. Y no todo el mundo lo puede sostener. Entonces vos tenés una persona que dice, no, lo voy a comprar 2 meses y no, no, no lo compro. No solamente eso, sino que vos decís, esas cosas tienen marca, Zona Diet también es buena marca de Omega, con los sellos IFOS, o sea, todos los tenés que comprar. Y después es a dónde te haces el preparado, porque ese es otro tema. Y yo lo he comprobado personalmente, que vos entre una farmacia y otra tenés a veces el 50% del precio de menos o más, o sea, es increíble. Entonces vos decís, ¿y esto? Un laboratorio que se mata para hacer control de calidad, entonces eso es otro tema. Yo he vuelto a pagar caro por determinadas farmacias que me parecen serias, pero es todo otro tema también. Los controles de calidad y qué es lo que tomás, te largas en Mercado Libre y compras, y la verdad que yo lo he cambiado, he experimentado, he vuelto a otros a pagar más porque me parecía mejor y bueno, eso tampoco nadie tiene la última palabra con eso. Con ciertos suplementos invertir en alimentación. Pues yo siempre les digo, si van a comprar un omega 3 que sea de aceite de chía, de lino, mejor inviertan en pescado y asegúrense una buena dosis de omega 3, porque el omega 3 tiene que ser bueno. Y ahí creo que todos nos ponemos muy firmes. No, después yo quería agregar otra cosita, el tema de los fitonutrientes o la isoflavona. O sea, Nati, nosotros lo usamos, se usa en determinadas personas porque es como un estrógeno débil, porque si vos tenés la paciente que se despertó a las 3 de la mañana, se quiere tirar una pileta de agua helada, va a decir si le vas a sacar ese calor con el isoflavona o con la simicifuga racemosa, porque no. Entonces son para personas selectas o que no quieren consumir ningún tipo de terapia hormonal de reemplazo, sea bioidéntica o no. La simicifuga, como dice ella, es buena porque es como dice, se une al receptor, es un modulador selectivo. Entonces, agonista y antagonista, y se une al receptor de dopamina y serotonina, entonces tiene mucho efecto cognitivo, en eso sirve, pero no sé si va a sacar tanto un sofoco. No sé si quieren preguntar, pregunten, los que quieren pregunten, porque la verdad que para mí esto es una oportunidad, estar nutri, ginecólogo, actividad física, yo vengo a aprender porque creo que es el momento Si de no, volvemos la semana que unirnos viene. Sí. en la medicina funcional. Queda grabada la clase, está participando gente en sus casas y queda grabada la clase. Bueno, primero reunión de profesionales, está buenísimo, más o menos nos ponemos de acuerdo, opinamos. Hay muchos profesionales de la salud, digamos, y mucha gente que atiende a este tipo de pacientes. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? En el chat no, ahí vi más opiniones que preguntas, o ustedes ven alguna. No, muchas felicitaciones mandaron a los exponentes. Sí, Lautaro, disculpa. Ritmo circadiano y ayuno. ¿Ustedes en qué momento recomiendan esos ayunos? ¿Respetando ese ritmo circadiano o lo asocian más a ese reposo digestivo y no pasa lo mismo si la persona cena o no de noche? Con a veces lo que se ve hoy en día es la consecuencia de la asociación entre comer de noche y sobrepeso, obesidad a nivel poblacional. Sí, porque encima el tema del ayuno puede que tengamos distintas opiniones y vamos a tener que charlar estamos para estar hasta las 10. Ya deben ser las 10 a todo esto. No. Sí. Mi postura frente a esto, Lauti, es las 12 horas de reposo digestivo
principalmente porque, como dije recién, hay una microbiota alterada, entonces vamos a tratar como de bajar la inflamación, pero tratando de que sea adaptado al ritmo circadiano. La realidad es que es muy difícil, lo sabemos, sé que todos usamos, o la mayoría sabemos la importancia del reposo digestivo al menos de 12 horas, entonces hoy a una mujer menopáusica que está pasando por todo lo que comentamos recién, es como menos probable quizás que adhiera a que le digas, bueno, tu última comida que sea a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde cuando se pone el sol. Pero coincido en que sí, yo trataría como que estén las dos unidas. No sé si alguien tiene. Y, o sea, uno trata de reducir esa ventana alimentaria. Yo les trato yo las mando a la Nutri, por supuesto, pero les digo, 12 horas y 12, tirando a 16:8, si pueden. Hoy en día se le está dando 12 horas de reposo hasta las embarazadas, y en esas 8 horas restantes, 2 o 3 comidas. Es un proceso. O sea, no es un proceso de un año, yo te diría que es más tiempo. Acostumbrarse a eso. Yo en la medicina, yo he hecho un programa de medicina funcional y he visto que van y vuelven mucho. Con el tiempo empezás a ver por qué, porque no es fácil. Entonces pasa un año, te salís, volves, o sea, lograr la flexibilidad metabólica no es fácil. No es fácil y requiere de muchísima fuerza de voluntad en esta etapa de la menopausia, que a la mujer se le viene la vida arriba y es cuanto más tiene que poner. Entonces, porque una cosa es hablar en el contexto y otra cosa es puntualizar a la mujer menopáusica, que es una situación distinta. Hay que poner mucha fuerza de voluntad y le pasan un montón de cosas aparte de todo esto. Y el tema del ritmo circadiano con el sueño es fundamental, porque la paciente que no duerme no funciona, porque no vas a cerrar el círculo nunca. Yo la verdad que las mando afuera, el mayor tiempo que puedan estar afuera. Nosotros vivimos en este momento en el 93% del tiempo abajo de la luz ultravioleta, electrosmog. O sea, no vamos a arrancar nunca así. La mitocondria se seca, se envejece y se muere. Alzheimer, depresión, Parkinson, neurodegenerativa. Es así. Pero bueno, uno hace lo que puede en el contexto que puede, pero bueno, yo explico esto de la melatonina diurna, que es tan importante, que la elaboramos en el día, que no hace falta estar el sol, que es la melatonina de dentro de la célula, que no sale afuera, porque si no nos dormiríamos en el día, y la nocturna, que es la pineal. Entonces, pero que es oscura, ¿no? Con el teléfono. Entonces, cuando no logremos acomodar eso, es como que no vamos. Pero bueno, yo no soy el ejemplo, no lo digo porque lo sé. No es que lo hago, hago lo que puedo. Una pregunta a las chicas en cuanto a los ayunos. ¿Ustedes los sugieren todos los días o intermitente? Igual me gusta hablar de reposo digestivo más que de ayuno, el reposo de 12 horas nocturnas para que el sistema digestivo descanse y eso creo que es como más fácil de llevar, es como el diálogo con la paciente es, bueno, podemos llegar a 12 horas de ayuno nocturno y me habías preguntado el tema de ayuno si lo damos. Depende si la paciente viene ya, no desayuno. Y bueno, es una paciente que no le va a costar quizás. Si es una paciente que está desayunando y tiene un ritmo de vida muy acelerado y está desayunando facturas, por ejemplo, bueno, cambiar ese desayuno ya va a ser un logro. Entonces, como todo, es un gran depende, pero está buena como herramienta teórica el ayuno. ¿Qué pasa? Hay que estar durmiendo, dice. ¿Qué pasa? Actividad física y ayuno. Cuando te cae ahí, me mandaron a hacer ayuno o reposo gástrico y vengo a hacer actividad física. Claro. Sí, mi opinión formada, habiéndola hecho, habiéndola visto hacer a mucha gente, es que las grandes preguntas siempre terminan en quién, qué, cómo y cuándo. Si vos me preguntas a mí, yo tengo alumnas que exceden los 40 años y están más cerca de los 50,
cuyo nivel de entrenamiento no permitiría en un ayuno. ¿Cómo? Si no llegan a la ingesta calórica, su funcionalidad motriz va en merma, su masa muscular va en merma. Es la realidad. Ahora, si vos tenés la típica alumna que va 2 o 3 veces por semana, cuyo objetivo primordial es bajar de peso, porque tiene todos los factores por encima, tiene que bajar de peso, yo veo el ayuno como una herramienta inicial muy, muy efectiva. Sobre todo porque el efecto del descenso de peso lo ve la persona y eso lo motiva. Con un proceso intermedio de transición de educación alimentaria, yo creo que va. Pero te puedo decir que en un 50% en mis alumnas que entrenan y entrenan, una cosa es actividad física y otra cosa es entrenar. El entrenamiento de fuerza conlleva un turnover proteico muy alto. O sea, degradas proteínas todo el tiempo. Y vos me decís, pero es proteína, no es carbohidrato, pero necesitamos carbohidratos. Porque el tejido conectivo necesita de carbohidratos. De hecho, es rico en glicoaminoglicanos, que son productos que vienen de los carbohidratos y las proteínas. Con lo cual, como dijo la compañera, depende quién. Depende quién. Pero en entrenamiento de fuerza, y ni hablar si estamos hablando de atletas de culturismo o atletas de fuerza, el ayuno se usa solamente para dar peso en la categoría, pero nunca se usa como herramienta para mejorar la performance, no existe. Y quería agregar a la pregunta de Nati que el tema del ayuno, por eso cuando empecé dije que era un poco controversial y que podíamos tener posiciones diferentes. Hay mucha evidencia científica como que lo avala y mucha que no, entonces por eso también no sé si hay una respuesta tan sólida de este tema, porque por ejemplo el fundamento es un poco esto de que, bueno, la mujer menopáusica que ya está en un estrés metabólico súper alto, sabemos que el ayuno, el de 16 horas, por ejemplo, va a generar un estrés metabólico más alto también, aumento de cortisol, como que no está como medio ahí para verse, pero igual analizando siempre los casos y el contexto. Quizás el ayuno sea un ejemplo de lo que vamos normalizando y resulta que no es saludable, ¿no? El ciclo circadiano debería respetarse, la etapa de no ingesta debería respetarse también, y estamos hablando de 12 y 12 como si fuese un esfuerzo y algo raro, y es 12 y 12, ¿no? Bien, entonces quizás estamos normalizando algo o poniendo en algo extremo algo que debería ser más fisiológico. Me parece que si no queda nada, bueno, quedan un montón de cosas, ¿no? Pero es un poco tarde. Gracias a todos. Muchas gracias.